Hola, bueno, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Mi nombre es Pablo Yurman, vivo en la ciudad de Rosario. Soy abogado, no soy historiador profesional, pero soy apasionado por la historia y soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, donde doy una materia que es Historia Constitucional Argentina. Hago introito para darle de alguna manera la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Gracias por participar y por sumarse. Estuve unos días en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Participé de unas jornadas organizadas por los muchachos de Núcleo Social Córdoba, que me obsequiaron amablemente una remera. No la tengo puesta, ya la vamos a lucir en otro Mates con Historia. Les quiero agradecer especialmente a ellos. La jornada era con relación al 2 de abril, a los 40 años de la gesta de Malvinas. Me voy a referir en el próximo Mates con Historia específicamente a esa actividad porque lo vamos a dedicar a la cuestión Malvinas. Y aprovechando mi visita a la ciudad de Córdoba, me reuní con amigos, con seguidores de Mates con Historia, que tuvieron a bien invitarme a una cena, unos exquisitos sándwiches en casa de Agustín. Un gran saludo, la gente de Frente Joven, en fin, todos los muchachos con los que estuvimos nos recibieron a mi hijo y a mí de modo tan hospitalario, con los brazos abiertos, con comentarios, con críticas constructivas a Mates con Historia. Un saludo a esos dos arquitectos que ponen Mates con Historia como de fondo mientras trabajan, ¿no? Mientras trabajan. Son cosas que son muy gratificantes para uno, ¿no? Pero claro, me topé con dos arquitectos que dan mucha prioridad a las formas, y yo, que soy bastante cuidadoso, bastante poco cuidadoso de ciertas formas técnicas, me preocupo más por el contenido de Mates con Historia. Me han acercado alguna cuestión vinculada al sonido. Vamos a tratar de seguir mejorando la calidad técnica, ¿sí? Por eso son aportes que uno valora y agradece enormemente, porque aparte sé el tono con el que se han hecho y se hacen, ¿no? Y también desayunamos con, compañeros del Ateneo Leopoldo Marechal, de allí, de la ciudad de Córdoba. Desayunamos en el estudio. Conocí a la doctora Lilian, bueno, a Diego, a quien ya lo había tratado, en fin. A todos ellos sería, de nunca acabar, enumerar a toda la cantidad de gente con la que fuimos tan amablemente recibidos en la docta. Y lo hicimos ese desayuno, claro, para quienes están allí no significa mucho, pero mientras desayunábamos y hablábamos, el viernes pasado a la mañana se escuchaban las campanas de la iglesia de la Compañía de Jesús, en plena manzana jesuítica, en la ciudad de Córdoba. Para los que no somos de Córdoba, eso es un privilegio. Eso es un privilegio, ¿no? Es un gusto que uno se da en la vida, ¿no? Poder estar allí compartiendo el tiempo, la charla y los ideales que es lo más importante. Hoy vamos a hablar de la otra conquista del desierto. ¿Qué quiero decir con la otra? Porque conocemos la conquista del desierto protagonizada por Julio Argentino Roca, 1878, 1879. Es un poco la que más ha tomado la historiografía posterior, pero hubo una anterior, 50 años antes, protagonizada por Juan Manuel de Rosas. Ahora voy a explicar un poquitito esto. Aunque no solo por Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, Facundo Quiroga va a ser otro de los que comandó una de las columnas de esa otra conquista del desierto. Estamos hablando de 1833. Dicho sea de paso, le agradezco a Alejo Preite, ¿sí? Caudillos y Valientes, que me mandó una fotografía de una placa, vamos a tratar de editarla,
que está colocada en la ciudad de San Miguel del Monte. ¿Por qué? Porque en marzo de 1833 parte de San Miguel del Monte la columna comandada, encabezada por Juan Manuel de Rosas, con el contingente bonaerense, que llegaría hasta lo que es hoy Bahía Blanca, y a partir de allí remontaría los ríos hasta dar con la isla de Choel Choel. Gracias a Alejo Preite. Y hablando de Choel Choel, cumplimos en este Mates con Historia con el pedido, la sugerencia de Omar Crico. Omar Crico, un amigo de Mates con Historia que reside en Choel Choel. Reside en Choel Choel. Y que me dio mucho material como para hacer un Mates con Historia, que es el que estamos haciendo hoy. A ver, ¿qué es esto de la campaña al desierto de Juan Manuel de Rosas de 1833? La cuestión, el problema con los indios que heredan las autoridades nacionales luego de mayo de 1810. O sea, había ya una situación relativamente conflictiva con las tribus que ocupaban lo que hoy sería el centro sur de la provincia de Buenos Aires, la actual provincia de La Pampa, Neuquén, en fin, la zona norte de la Patagonia, ¿no? Las autoridades virreinales no daban a esto mayor entidad. Hay una realidad demográfica, es que eran tribus muy dispersas, en una inmensidad. Esto lo hemos hablado muchas veces. Hoy resulta algo inmenso recorrer esas distancias en un vehículo. Imagínense en la época, ¿no? Pero cada tanto el problema se manifestaba con incursiones, los famosos malones, ¿sí? Los famosos malones, que depredaban, saqueaban las estancias, los fortines, los poblados de esa frontera no política, sino fáctica, entre los asentamientos poblacionales blancos, permítanme utilizar esta expresión para que nos entendamos, y territorio indio, ¿sí? Territorio indio. Los malones, entonces. Ahora bien, había un elemento que se había incorporado a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que va a hacer que tribus o personajes aislados de tribus de la Araucanía, la parte chilena, es decir, araucanos, hoy mapuches, cruzan la cordillera y empiezan a desplazar por vía forzada, por vía armada, a las tribus que estaban de este lado de la cordillera. Acá hay un conflicto que siempre el indigenismo que nos venden, ¿no? Este mapuchismo trucho, ¿sí? financiado en Londres, si no me creen, vayan y pongan The Mapuche Nation, así en inglés, The Mapuche Nation, los va a llevar al sitio web de Nación Mapuche, y ahí tienen ustedes, vayan, donde está el domicilio legal de The Mapuche Nation, y bueno, como decía alguien, dime quién te financia, te diré a quién obedeces y a qué intereses sirve. Bien, el tema mapuche. Pero vamos a ir leyendo parte de lo que dice José María Rosa, porque ahí se va a dar una situación que hay que distinguir, y es aquello para lo cual Juan Manuel de Rosas piensa esta campaña, ¿no? Él fue gobernador de Buenos Aires 1829-1832, diciembre de 1832, termina su primer periodo, y rechaza una reelección porque quiere dedicarse a hacer lo de la campaña del desierto. Esta campaña del desierto, que va a contar con el apoyo de los caudillos de las otras provincias, ¿no? Por eso va a aparecer Facundo Quiroga, liderando otra de las columnas,
Y Santa Fe, con el brigadier Estanislao López, va a prestar apoyo también a la integración de una de estas columnas que van a ir avanzando sobre ese territorio, ¿no? Sobre ese territorio. La política de Rosas, se la sintetizo antes de ir a José María Rosa, es la de escarmentar y castigar a las tribus que son hostiles, que saquean, que hacen estos malones, en los cuales se llevaban también cautivas a las mujeres blancas. Esto existió, esto era parte de la realidad, pero también darse una política de alianza y de pactos con las tribus pacíficas, porque no todas las tribus indígenas eran hostiles. La gran mayoría tenían un trato pacífico con los pobladores lugareños, ¿no? Con los propietarios de estancias. Y entonces Juan Manuel de Rosas, que conocía mucho el paño, porque había crecido con los indios, él quiere ocupar efectivamente ese fenomenal espacio, ampliar la campaña agrícola, ganadera, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo incorporar a esos indios, no segregarlos, no explotarlos, sino incorporarlos a la idea de la nación naciente. ¿Sí? Esto es importante, porque esto no va a estar presente en la cabecita de Julio Argentino Roca 50 años después. La incorporación de los indios a la nación como ciudadanos plenos de derecho, eso la generación del 80, no. Este hacendado bonaerense, 50 años más tarde, perteneciente a la aristocracia pastoril de la provincia de Buenos Aires, sí va a tener la intención de la incorporación de los indios a la nación argentina. Esto es importante. Entonces, ¿qué nos dice José María Rosa? ¿Quiénes eran los que habitaban ese fenomenal espacio? Los pampas, los indios pampas con cachul y catriel eran los más pacíficos, dice José María Rosa. Habitaban la zona de las sierras y tenían sus principales tolderías en Tanlil, o sea, Tandil, ¿no? La piedra que se mueve, y Calfú, azul. Desde el Parlamento con Rosas en Tandil, previo al de Guanaco, encuentros que tuvieron, ¿no? Estaban en buena armonía con el gobierno y se consideraban amigos. Junto a Rosas tomaron parte en la guerra contra los unitarios. Entonces los pampas, los indios pampas. Los borogas de las Salinas Grandes, más hacia el oeste, ¿sí? Habían llegado de Chile alrededor de 1810. Obedecían al Gulmen Rondó, se llamaba Rondó por José Rondó. Habían estado en el Parlamento del Guanaco, celebrado en sus tierras y convenido la paz con Rosas. No obstante, inducidos por los pincheiras, ahora voy a decir quiénes eran estos pincheiras, que vivían al oeste, hacían algunos malones por las estancias del sur y trataron de destruir, estamos hablando de los borogas, la fortaleza protectora argentina, es decir, la actual ciudad de Bahía Blanca. Y finalmente los ranqueles, es decir, ranculches, los habitantes de los cañaverales, vivían cerca de las lagunas del sur de Córdoba y San Luis, y oeste de Buenos Aires, llegando incluso hasta Melguincué, una laguna al sur de Santa Fe, ¿no? Eran los más peligrosos, ¿sí? Los ranqueles, los más peligrosos. Aunque estuvieron en el Guanaco, en esta conferencia, y aceptaron la paz de Rosas, su temible Gulmen Yanquetruz y su cacique Painé, inducidos por los hermanos Pincheira, ya vamos a volver a los hermanos Pincheira, tienen mucho que ver en este tema, ¿no? Y por el indio chileno Chocorí, más tarde hacían malones sobre las poblaciones puntanas y mendocinas más indefensas que las porteñas. Un poquito para entender quién era quién en esa época, en este territorio. Como verán,
José María Rosa ni menciona la palabra mapuche. Esto es muy común a toda la bibliografía elaborada en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. No es un pueblo indígena reconocido como tal de este lado de la cordillera. Esto para que nos entendamos. Yo esto se los dije cuando hice ese video explicativo de nuestra experiencia en la Patagonia en enero de este año, que iba a volver sobre esta cuestión del mapuchismo. El mapuchismo es un invento para jorobarnos a argentinos y chilenos. Jorobarnos a argentinos y chilenos. Y para también que nos entendamos, a ver, vamos a distinguir lo que era una tribu y su cacique de lo que era un pirata del asfalto, para utilizar un término que todos entendemos, es decir, un delincuente, un bandido que lideraba una banda de bandidos. José María Rosa dice al respecto de Chocorí, que lo mencioné, ¿no? Poco antes del exterminio de los Pincheiras, 2.000 indios chilenos de Lanza se establecieron en la isla de Choele Choel, sobre el río Negro. Vinieron por la fuerza. Los mandaba el cacique Chocorí. La isla de Choele Choel, vamos a tratar de poner una foto, un mapa, por su extensión y buenos pastos, era lugar de descanso y pastoreo de las haciendas que venían por el camino de los chilenos. Después de la travesía desde Pichimahuida, en el Colorado, Choele Choel se presentaba como un edén de verdura. En Choele Choel, Chocorí había secundado a los Pincheiras en un principio, pero acabó por hacerse independiente y sustituir a sus jefes. No era un gulmen, un cacique. No mandaba un pueblo, dice José María Rosa, sino un grupo de indios alzados. ¿Se entiende la distinción? Ojo con esto. Su reino era solamente la isla de Choele Choel. Desde allí trataba con Rondó, ese otro cacique, y Yanquetruz la compra de vacas robadas, que pagaba con licor y fusibles. Mantenía guerreros armados y adiestrados para custodia de su persona, sus almacenes de alcohol y armas y vigilancia del ganado. Era un bandolero que se servía de renegados, soldados y suboficiales alzados, como tenientes de su ejército, y mantenía cautivas blancas que pagaba con alcohol a sus apresores, borogas y ranqueles para servicio y serrallo de los suyos. Esto me pareció interesante porque es una descripción que hace José María Rosa de uno de estos indios alzados a los que esta campaña va a poner coto, va a apresar, va a ejecutar como lo que eran delincuentes, eran pymes de delincuentes. Y esta campaña de Rosas va a tener un gran mérito en distinguir el trigo de la paja, con ese conocimiento de la realidad que era muy típico de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Entonces, con aquellas poblaciones indígenas, de la etnia que fueran, que aceptaban incorporarse a la nación, Rosas va a celebrar con los caciques tratados a nombre del Estado de Buenos Aires, son tratados de paz, celebrados por Rosas como delegado del gobierno de Buenos Aires, y con algunos de estos caciques de pueblos, por los cuales se le confería al cacique grado militar del ejército argentino y se le hacía jurar fidelidad a la bandera a cambio de prestaciones anuales que el gobierno de Buenos Aires, es decir, carne, alcohol, yerba, en fin, cosas que no se obtenían en esos territorios. Ahora, a los Chocorí y compañía, ni piedad, eran delincuentes que hacían mucho daño y tenían a maltraer a las poblaciones del lugar.
Esto es para no caer en indigenismos ingenuos, ¿no? Hay algunos que confunden todo y entonces leen esto y que quedan azorados. Ah, pero perseguía a algunos indios. Perseguía a los indios delincuentes, como perseguía a los blancos delincuentes, ¿se entiende? Es decir, acá no hay que verlo en clave étnica, lo de la campaña. No me puedo, les recomiendo la importancia estratégica de la isla de Choel Choel. Vamos a tratar de avanzar un poquitito. Hasta la isla de Choel Choel va a llegar Juan Manuel de Rosas con su expedición. Omar Crico de Choel Choel, yo le pregunté si era cierto esto de que luego de terminada la campaña, la legislatura de Buenos Aires le había donado toda la isla de Choel Choel a la figura de Juan Manuel de Rosas, que ya era un hacendado importante, ¿sí? Pero era el quien había concretado la ocupación efectiva de todo este espacio. Me dijo que sí, pero que yo ya lo sabía de alguna manera, que Rosas había rechazado el ofrecimiento, la donación. Y hay en esa zona un monumento al general, creo que es Ángel Pacheco, el mismo que va a después combatir en Caseros, ¿no? Porque la plana mayor de la división, la columna que comandaba Juan Manuel de Rosas, va a estar integrada por muchos militares de prestigio. Pero fíjense, con relación a la isla de Choel Choel, dice José María Rosa en una nota a pie, los expedicionarios recibieron un premio en tierras. A Rosas le entregó la Junta de Representantes de Buenos Aires, la propiedad de la isla de Choel Choel. Es una isla enorme, por otro lado. No aceptada. Rosas no la acepta. Por entender que debía ser fiscal, que debía ser del Estado. Por su importancia estratégica y riqueza en pastos naturales. Se le concedieron en otra parte esos premios que también se dieron a los expedicionarios del desierto de Roca, tenían como objeto colonizar las zonas conquistadas. Entonces Rosas no acepta y propone en cambio que sea del fisco la isla de Choel Choel. Fíjense un poco de esta expedición las características. Muy buen organizador. Rosas contrató ingenieros como Feliciano Chiclana, hijo del triunviro de 1811, y Nicolás Descalzi, ingenieros, que harían excelentes observaciones astronómicas, geográficas y etnográficas. Marinos como Torne y Bathurst para reconocer y balizar los ríos Colorado y Negro. Esto es para alguno que pueda pensar, esto fue una organización de unos soldados privados para quedarse con las tierras y explotarlas mejor. No, parece que era más serio, ¿no? Era para un beneficio que redundara todo esto en beneficio del conjunto de la Confederación. Si no, ¿para qué va a llevar a estos tipos que balicen los ríos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería el interés? El gasto. Y jefes de la talla de Ángel Pacheco, Manuel Corbalán, Pedro Ramos, Narciso del Valle. Llevaba médicos, sacerdotes, agrimensores, vaqueanos, una provista maestranza y arregló el suministro de provisiones en todo el recorrido. En total, 2.000 hombres. A 3 caballos por soldado, 4 para los oficiales, acompañados por 5 cañoncitos. El ejército estuvo dispuesto en febrero, a pesar de los retaseos del gobierno en suministrar dinero y materiales. La mayor parte en Las Perdices, a 2 leguas de monte. Comentábamos al comienzo, ¿no? San Miguel del Monte. El resto se uniría en Bahía Blanca, donde sería transportado por mar. La orden de partida se dio el 22 de marzo, lo que hablábamos un poquito más temprano. Bien, no podemos detenernos en todas
los pormenores de esta conquista. Hubo algunos altercados, muy pocos, porque la muñeca de Juan Manuel de Rosas pasaba precisamente por desactivar focos de oposición, anticipándose a los mismos, hacer que huyeran algunos. Hubo enfrentamientos, dio muerte a algunos de estos capitanejos bandoleros que había. ¿Quiénes eran los Pincheira? Los Pincheira eran unos hermanos, 4 hermanos chilenos, que habían estado del lado realista en la guerra de independencia, y una vez que son vencidos las últimas resistencias realistas en la batalla de Chacabuco, cruzan la cordillera y ahí se da esta mezcolanza en la que por un lado seguían vivando al rey, pero por otro lado ya se dedicaban a negocios non santos, ilegales, al margen de la ley, como por ejemplo saquear estancias, ¿sí? Entonces allí los Pincheira asumen este liderazgo no étnico de tribus, sino de algunos indios que se dedican al pillaje, pero también algunos desertores de los ejércitos patriotas o realistas. Entonces se ven cómo esto estaba mezclado, ¿sí? Cómo esto estaba mezclado. Esto para explicar un poco lo de los Pincheira, ¿no? Y termino con esto de los santos. ¿Qué son los santos? No los santos de los altares. Un poco alude esto a la expresión santo y seña, que alude a una contraseña, ¿no? Que uno da para que lo dejen pasar. Rosas va a idear un mecanismo de comunicación permanente. Imaginemos, ¿no? Él está a 700, 800 kilómetros de Buenos Aires. Por un lado, él había sido gobernador, sigue estando pendiente de la realidad política. En su ausencia se va a dar lo que se llama o se llamó la revolución de los restauradores. Otro día nos vamos a referir. Es decir, habiendo triunfado el federalismo, surge una escisión dentro del federalismo. Los federalistas doctrinarios, que van a recibir el apelativo de lomonegros, que eran antirrosistas, y los federales rosistas, es decir, los apostólicos, ¿no? Entonces la revolución de los restauradores, muy pendiente de lo que ocurría en Buenos Aires en su ausencia, Rosas se ve necesitado de establecer un sistema de mensajería. Claro, no estaba el WhatsApp, no había satélite, no había televisión, no había radio. Había que garantizar que esa distancia enorme se cubriera en un lapso muy breve. Y va a idear el sistema de santos. Los santos son como los telegramas de la época. Es decir, un mensaje codificado, un mensaje encriptado a través de palabras con un significado simbólico, ¿no? Que en pocas horas pueden estar en Buenos Aires. O viceversa, de Buenos Aires a su campamento general en plena Patagonia. Dice José María Rosa, en toda su marcha y en el campamento del Colorado, Rosas estaba alerta de lo que pasaba en Buenos Aires, informado por el sistema de 21 postas escalonadas hasta monte, atendidas por 100 hombres con 600 caballos. Sus santos diarios, tenían referencias políticas, poéticas o militares para servir de advertencia a sus soldados y también a sus amigos de Buenos Aires. Los santos consistían en 3 palabras o frases cortas que servían de reconocimiento. Ejemplos. Santos de tipo políticos. Federación, Gloria Argentina. El 11 de marzo ese era el santo. Federación, Gloria Argentina. Federación, Sistema de América. Sistema de América. No dice Argentina, Sistema de América. Empleados, sin pudor, baldón. Nación, sin garantías, teoría. Era toda una reflexión lo que había acá. Quiroga, ilustre, invicto. Motín, mancha unitaria. Unitarios mancharon la historia. Federación, clamor popular.
cada uno con su fecha, ¿no? Derechos, fíjense, escuchen esto, derechos sin deberes, violencia. Derechos sin deberes, violencia. Había información también, centro marchando glorioso. De bahía corta distancia, del mar solo una legua. Los indios enemigos se someten. Pronto estaremos en marcha. El otoño se anuncia húmedo, que empezaron en marzo, ¿no? El otoño se anuncia húmedo. Chocorí corrido deshecho. Y así hasta el infinito. Bien, la empresa termina el 28 de enero de 1834. Se da el último santo al Colorado y al Negro río, ¿no? Adiós. Al Colorado y al Negro, adiós. El 25 de marzo, hallándose Juan Manuel de Rosas en Napostá, se despide de sus soldados. 25 de marzo de 1834, estuvo un año. Hay una anécdota muy interesante que la cuenta José María Rosa, y para que ustedes comparen esto con lo que va a ser la campaña de Roca. Entre esos médicos que lleva la expedición está un médico llamado el doctor Lepper, que bajo la supervisión y el auspicio de Juan Manuel de Rosas va a vacunar a los indios que encuentra contra la viruela. Juan Manuel de Rosas desea la incorporación de los indios a la nacionalidad argentina con derechos y con deberes, porque eso es ser un ciudadano, ¿sí? Y al mismo tiempo los quiere dignificados. Entonces los hace vacunar contra la viruela. Se resisten porque no entienden, creen que es un gualicho, ¿no? Esto de un tajito ahí. Y él da el ejemplo y se vacuna él mismo, ¿no? Contra la viruela. Y la viruela diezmaba a las poblaciones, ¿sí? La viruela era una enfermedad terrible. Y desaparece, por un tiempo al menos, la viruela entre las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Qué me cuentan? Un genocida, podríamos decir que era Juan Manuel de Rosas, sería tragicómico, ¿no? Tratarlo así. No, él quería a los pueblos indios incorporados a la idea de nacionalidad argentina, pero también quería la ocupación efectiva de la soberanía. Después la va a defender en los ríos, 15 años después, ¿no? Pero él tenía una idea innata de que la soberanía territorial había que ejercerla y no solo declamarla. Estuvo un año a lomo de caballo recorriendo esa inmensidad inhóspita y hostil, pero para hacerlo para mayor gloria de nuestra nación. Bien, espero que les haya parecido interesante esta aproximación a un personaje polifacético, polémico, pero muy completo, muy complejo, que había que abordar por este lado también. Les dejo un saludo, espero que estén bien, nos encontramos la próxima si Dios quiere.